volver a vernos en este programa que semana tras semana tratamos algunos temas. Hoy nos toca un tema interesante, el orgullo. El cristiano y el orgullo, la vida o cualquier persona que manifiesta orgullo. Y queremos hacer algunas definiciones sobre el tema. Y voy a empezar con Jorge, ahí que está en Pilar. Y quería preguntarte, George, ¿cómo podríamos definir qué es el orgullo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una alegría estar con ustedes. Me toca siempre primero porque el abuelo se tiene que ir a dormir temprano. Voy a tratar de ser lo que no soy, que es concreto. Y acá tengo la definición de orgullo. Orgullo. En hebreo, la definición, digamos, es la palabra gasón. Gasón con Z. Y en griego, uperfanía. ¿Qué es? Es una estima propia exagerada que ciega a su poseedor frente a las debilidades y peligros y pavimenta el camino a su humillación, a su propia humillación. No solo viene la humillación, sino que también la destrucción. Es una de las actitudes que más odia Dios. Esto está en Proverbios 8:13. El orgullo arrogante contribuyó a la caída de los líderes y en consecuencia de muchas naciones a lo largo de toda la historia. Yo reconozco que si hace, qué sé yo, un montón de años, antes, ni bien conocía al Señor, me preguntabas y yo era un buen tipo, era un buen hijo, un buen hermano, un buen muchacho, un buen pibe, no robaba, no estafaba y además era humilde, que es lo contrario al orgulloso, ¿no? Eso era lo que yo pensaba de mí antes de conocer al Señor. La verdad que después de todos estos años, que son muchos, ya me di cuenta que de arranque, si digo que soy humilde, es porque no soy consciente de mi orgullo. Entonces, lo primero que no puedo decir es que soy humilde, ya estaría mal. Pero la verdad que no es solo una cuestión de definiciones y de palabras. En la medida que fue pasando el tiempo en situaciones muy concretas, me fui dando cuenta de lo que no era, pero para eso hizo falta Dios en mi vida. Hay un versículo que está en Proverbios 16:32, de una versión que la usé por primera vez, pero me encantó. La traducción es Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Oh, importante suena. Pero me gustó qué es lo que dice acá. En Proverbios 16:32 dice, aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. ¡Wow! Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Entonces, yo digo, cuando recién empecé a leer esto, ¿no? Cuando me creía humilde y me fui dando cuenta que no lo era, digo, ¿por qué es más importante conquistar una ciudad? Una ciudad tiene de todo. Más importante que gobernarme a sí mismo. Y hoy, mientras volví a leer esto, digo, claro, tiene razón la Biblia, qué descubrimiento el mío, ¿no? Porque yo podría conquistar una ciudad, pero si finalmente el orgullo se adueña de mí, no solo voy a perder todo lo conquistado, sino que mi vida se va a perder. ¿Por qué? Y bueno, Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. La caída, a conclusión, siempre termina en un golpe, ¿no? Y esos golpes muchas veces nos desmayan, pero no es Dios quien nos golpea, sino nuestro propio orgullo. Entonces, eso muchas veces nos
hace reaccionar. Hay veces que para ser rescatados de nuestro propio orgullo, no sé si alguna vez vieron en el mar a alguien que se ahoga, se acerca y claro, como está desesperado, no ve nada, hasta puede ahogar al bañero, ¿no? Y es necesario que le metan una buena piña, que lo dejen inconsciente para que lo lleven a la costa y lo rescaten, porque si no se muere no solo el que está en riesgo de vida, sino el bañero. Entonces Dios es tan amoroso que permite que tengamos consecuencias directas con el orgullo y Él trate con nosotros amorosamente. Algo más como premio a los humildes, ¿no? Dice Primera de Corintios 1:27, cosa que yo no soy todavía, tanto, un poquito más de lo que era antes, sí, pero me di cuenta que estaba muy equivocado, totalmente equivocado cuando pensaba que era humilde. Dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios, amén, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y no tengamos nada de qué jactarnos. Así que en eso nos podemos gloriar. Algo que quiero confesar acerca de mi orgullo, ¿no? La definición práctica en mi vida. Yo creía que era humilde hasta que venía alguien y me decía, vos estás equivocado en esto. Y a mí no me gustaba, ¿no? Vos en esto estás caminando mal. Y no me gustaba. Entonces quizás el humilde sea aquel que recibe la corrección de la misma manera que le imparte, ¿no? Porque a nosotros nos gusta mucho corregir al otro y sabemos decirlo con una sonrisa, pero cuando yo tengo que ser corregido, debiera de recibir la corrección de esa misma manera, ¿no? Dice que el humilde es apreciado y amado cuando recibe la corrección. Y a veces quisiera decir también, para la muchachada que está en el servicio, que somos brutos cuando corregimos. Hay un pasaje que habla cuando tenemos que sacar la viga de nuestro propio ojo. Yo tengo una oftalmóloga que es un encanto. Llevo a mi hija, a mi hijo, y es un amor, con mucha delicadeza cuando me revisa los ojos, hasta me habla despacito. A ver, me dice, a ver, ponete acá, pone la frente acá, vamos a ver. Y saben que me toma la presión y me toca el ojo, pero antes me pone unas gotitas. Y me trata tan delicadamente que yo salgo muy agradecido porque siempre o me da un par de cristales o me da una receta para calmar todas las afecciones que tengo en mi vista. Y recuerdo que en Apocalipsis el Señor cada vez que corrige a su amada iglesia dice, reconozco de vos esta virtud, que te portás bien, que te esforzás, que servís, que trabajás, que diezmás, que predicás, que das tu vida por tus hermanos, pero tengo contra ti que abandonaste el primer amor. Y es muy amoroso el Señor. A veces nosotros nos ponemos detrás de un escritorio, ¿no? O detrás de una silla y nos cruzamos de brazos y destruimos a un hermano. Así que bueno, soy un poquitito menos orgulloso de lo que era antes, porque el Señor trató conmigo. Dios los bendiga. Buenísimo, George. Y voy a Benjamín ya con la segunda pregunta. ¿Cómo darme cuenta, Benja, que soy orgulloso? ¿Qué puedes decir eso? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Buenas noches ante todo. Bueno, en los tiempos de satisfacción, cuando me doy palmaditas en la espalda por lo que hago bien, son los momentos que más debería alarmarme, ¿no? Entonces, eso es importante, pero vamos a ver algunas señales que nos pueden identificar que hay orgullo en nuestras vidas.
Así que rápidamente identifiqué 7 puntos. Espero no extenderme mucho, pero son cortos, pero traté de hacerlos bien, claros, ¿no? Primero, entonces son el señalamiento de faltas, ¿no? Cuando estoy escuchando un sermón, por ejemplo, o estudiando un pasaje de la Biblia, el orgullo impulsa la terrible tentación de evitar la obra del Espíritu Santo en mi corazón. En lugar de eso, quiero planificar una conversación potencial para las personas que, según yo, realmente necesitan escuchar eso que yo estoy aprendiendo. Número 2, un espíritu severo. Aquellos que están enfermos de orgullo en sus corazones hablan de los pecados de otros con desprecio, con irritación, con frustración y con juicio. El orgullo está escondido dentro de su menosprecio a las luces de los demás. Otra señal, la número 3, la superficialidad. Cuando el orgullo vive en nuestros corazones, estamos mucho más preocupados con las percepciones de los demás acerca de nosotros que de la realidad de nuestro corazón. Luchamos con los pecados que tienen un impacto sobre cómo otros nos ven y hacemos la paz con los pecados que nadie ve. Tenemos gran éxito en las áreas de la santidad que son visibles, ¿no? Pero poco interés por las disciplinas que suceden en lo secreto de nuestra vida. Número 4, una actitud defensiva. Otra señal que nos indica que somos orgullosos. La verdadera humildad no se sale de balance. No adopta una postura defensiva por un reproche, sino que continúa buscando el bien, encomendando su alma al fiel Creador. Entonces, cuando viene alguien y nos dice algo, cada uno sabe qué es lo que sentimos adentro, ¿no? Si realmente estoy aceptando esa corrección o si me pongo mal. Número 5, presunción delante de Dios. Si humildad o seguridad no están en nuestra relación con Dios, nuestros corazones muy bien podrían estar afectados con orgullo. Eso es muy importante. Otros no sienten confianza delante de Dios, lo cual suena a humildad, pero en realidad es otro síntoma del orgullo. En esos momentos estamos testificando con nuestra actitud que creemos que nuestros pecados son más grandes que su gracia. Dudamos del poder de la sangre de Cristo y estamos atrapados mirándonos a nosotros mismos en lugar de mirar a Cristo. Número 6. Desesperación por la atención. El orgullo tiene hambre de atención, tiene hambre de respeto y adoración en todas sus formas. Quizás suena a presunción desvergonzada acerca de nosotros mismos. A lo mejor es sentirse incapaz de decir no a nadie porque deseamos ser necesitados. Quizás se ve como ser cautivado por el deseo del automóvil correcto, de la casa correcta o del título correcto. Todo porque se busca la gloria que viene de los hombres y no de la que viene de Dios. Y como último punto, para identificar el orgullo es el descuido de otros. Y eso suele suceder mucho. El orgullo prefiere a algunas personas por encima de otras. Honra a los que el mundo considera dignos de honor, dándole más peso a sus palabras, sus deseos y sus necesidades. Hay una emoción que corroe a través de mí cuando las personas
con poder me reconocen, ¿no? Cuando alguien importante viene y te dice algo, es como que sentimos algo especial. Consciente o inconscientemente, pasamos por encima al débil, al que no nos conviene y consideramos poco atractivos, porque no parecen ofrecernos mucho. Entonces, puede ser que la mayoría de nosotros luchamos con el orgullo, eh, más de lo que pensábamos. Y estas señales nos ayudan un poco a identificarlo. Bueno, y quiero dejarles un texto del Salmo 39 que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Así que estos son algunos puntos que me pareció interesante para identificar el orgullo en nuestras vidas. Muy bueno, Benja. Me hiciste acordar en uno de esos puntos cuando uno está predicando en la iglesia y la mujer o el varón le pega 5 codazos, porque es decir, la palabra que recibimos es para el otro, no es para mí, ¿no? Me hace reír mucho, pero pasa esto, ¿no? Nos pasa mucho cuando estamos Muy meditando común. más en lo que esa palabra significa para el otro y no tanto para mí, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos invisibles a veces que hay que visibilizar sobre el tema del orgullo? Y ya me voy a Daniel y le quiero preguntar a Daniel, buenas noches Dani, pero te quería preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto verlo en nosotros el orgullo? ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buena pregunta, ¿no? Sería bueno hacérsela a un orgulloso. Pero creo que todos, no hay nadie que no esté luchando con el orgullo. Algunos en mayor o en menor medida, pero todos estamos luchando. Y un poco definió al principio George lo que es una persona orgullosa. Yo acá puse dos definiciones que me van a ayudar a poder expresarme un poquito mejor. Dice que el orgulloso es un exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual uno se cree superior a los demás. El orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. Bueno, ya ahí arrancamos mal, porque si ya tenemos ese concepto, pensamos que nunca nos equivocamos, por lo tanto, nunca vamos a escuchar una corrección. Si yo no necesito que nadie me enseñe porque yo ya lo sé y yo estoy para enseñar, nunca voy a aprender. Entonces es un obstáculo tremendo para poder ser corregido, es un obstáculo tremendo para que Dios nos corrija. Dice en el Salmo 138, es muy interesante, dice que porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. O sea, el Señor ya nos está mirando de lejos cuando hay orgullo. Y creo que lo puedo decir por experiencia propia, puedo hablar de este tema porque soy una persona orgullosa que está tratando de cambiar. Y me costó muchos años, me costó mucho tiempo reconocer y darme cuenta de que yo era orgulloso. Creo que gracias al Señor, su misericordia, permitió que por diversas circunstancias tuviese que pasar en mi vida, donde tuve que ser humillado por las equivocaciones que cometí. Y aún así, con todo eso, el Señor tenía que seguir tratando y sigue tratando hoy en día con mi orgullo. Lo que sí cambió en mí el concepto de que soy una persona propensa a enorgullecerme. Entonces tengo que trabajar mucho en esa área en mi vida. Entonces estoy atento a cuando alguien me habla, estoy atento cuando el Señor me quiere corregir y Dios utiliza diferentes métodos para hacerlo, ¿no? A personas que pone al lado mío, hermanos, pastores, amigos,
a veces me da tristeza porque yo también tengo amigos o personas conocidas que uno ve algún problema en su carácter, algún pecado, alguna falta, y me doy cuenta que qué difícil que es acercarme, aún siendo amigo de esa persona, y poder decirle, le digo, mira, tenés que cambiar en esta área. Me ha pasado y lo he hecho, de hablarle con mucho cariño, con mucho afecto, poniéndome en el lugar de esa persona, como me gustaría que a mí me lo dijeran. Y me encontré en casi todos los casos con un rechazo, con que la persona se enojó. Y, y yo digo, qué bárbaro. Yo también era así. Cuando alguien me quería corregir, me enojaba. Hasta que, bueno, gracias al Señor me pude dar cuenta. Yo creo que uno de los ejemplos que tenemos muy claros en cuanto al orgullo, lo podemos encontrar en Marcos capítulo 14, del 26 al 31, cuando Jesús le va a decir a Pedro que lo iba a negar. Dice, Jesús le dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos se aparten, yo, dijo Pedro, ¿no? Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Creo que acá hay un ejemplo con los cuales nos podemos identificar, ¿no? Fíjense que Pedro se creía mejor que los demás. Por lo menos ahí tranquilamente lo está manifestando. Dice, aunque todos los demás te nieguen, yo, Señor, nunca lo voy a hacer. Y fíjense que el orgullo de Pedro no le permitía escuchar que el que le estaba hablando era su maestro, era el Señor, era el Mesías, era el que conocía el futuro y todas las cosas. Era palabra de Dios directamente dada a Pedro, pero el orgullo no le permitía escuchar lo que Jesús le estaba diciendo. Y eso es muy interesante porque cuántas veces por nuestro orgullo Dios nos habla, nos quiere corregir, nos quiere enseñar, nos quiere ayudar a que a veces no nos equivoquemos, y nuestro orgullo no nos permite escuchar la voz de Dios. Y tenemos a veces que pasar por pruebas y circunstancias que no estaban en los planes de Dios, que Jesús quería evitarnos. Pero por nuestra tosudez, por nuestro orgullo, muchas veces tenemos que pasar para darnos cuenta de que tenemos que tener un corazón humilde. Yo creo que acá, en este caso, el de Pedro, nos podemos identificar todos, porque después que Pedro lo dijo, dice, todos los demás decían también lo mismo. Y Jesús le había dicho que todos lo iban a negar. O sea, en definitiva, todos tenían orgullo. Y yo creo que, para terminar un poquito el tema, necesitamos tener un corazón humilde. Dios dice que Él encuentra gracia, Él se acerca a las personas que tienen un corazón sencillo, un corazón humilde que escucha su voz. Y Dios quiere trabajar en nuestra vida. Quiere que podamos corregir aquellas cosas que tenemos que corregir para sacar de nosotros las mejores cosas que muchas veces por nuestro orgullo no las podemos compartir con otros. Y sin darnos cuenta, también el orgullo lastima a muchas personas. Y Dios se entristece. Yo creo que el corazón de Dios se entristece cuando ve en nosotros personas orgullosas que no se dejan moldear, que no son ese barro blando que el alfarero, que es nuestro Señor, quiere moldearnos cada día. Así que, concluyendo un poquito el tema, somos todos orgullosos y Dios quiere trabajar en esa área de nuestra vida. Dejémonos moldear por Él, porque lo que Él quiere hacer con nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Seamos humildes, seamos con un corazón sencillo y dejemos
que la voz del Señor nos guíe para que podamos ser de bendición a otros. Muy bueno, gracias Dani. Y ya me voy a Diego Río Gallegos para preguntarte esta última pregunta para vos, Diego. ¿Qué pasos tendría que tomar para cambiar esta actitud y reconocerlo, ¿no? ¿Qué pasos podemos dar? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, antes que nada tengo que sincerarme, pero estos pasos cuestan muchísimo. Algunos lo estoy practicando, otros me cuestan una barbaridad. Creo que estoy en un proceso de recuperación y a medida que pasa el tiempo, lo que veo es más orgullo. Yo no sé si antes estaba muy ciego y ahora veo un poquito, pero creo que tiene que ver con eso, que antes mucho no veía y de a poco el Señor va abriendo mis ojos y utiliza un montón de personas, ¿no? Sobre todo mi esposa, mis hijas, pero bueno. Pude identificar 4 pasos para simplificarlo. El paso número 1 tiene que ver con identificar el orgullo, que un poco ya lo habló Benjamín, reconocerlo, y después tenemos que empezar a dejar de pensar en lo que piensan otros de nosotros. Uno piensa, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el orgullo? Es que la persona, o nosotros que somos tan orgullosos, estamos pensando, tratando de que la otra persona piense lo que nosotros queremos que piense, ¿no? Tenernos allá arriba. Porque somos, ¿y cuál es el problema? Es que cuando alguien piensa algo diferente, lo que hacemos es subimos la persiana del orgullo, o bajamos la persiana del orgullo. Entonces, es fundamental que empecemos a dejar de pensar en lo que otros piensan, ¿no? Sea bueno o sea malo. Nos relajamos, ¿no? Y algunos obstáculos para poder reconocer el orgullo tienen que ver con la inseguridad, con miedo al fracaso, miedo a ser juzgados. Por eso digo que tenemos que dejar de pensar en lo que otras personas piensen. No tenemos que dejar que nos afecte lo que otra persona piensa de nosotros. Porque lo que sucede cuando somos orgullosos es que automáticamente subimos los puños, ¿no? ¿Para qué? Para defendernos. El paso número 2 es superar la necesidad de sentirnos superiores a los demás. Hay que evitar la competencia. Esto es difícil. En mi familia, por lo menos de parte de mi papá, algunas tías que tengo son muy parecidas, muy competitivas. Y yo también. Entonces, hay algo que, paso práctico, si te gusta mucho la competencia y sentís que forma parte de tu autoestima, de tu yo, dejate ganar. Así, dejate ganar. Tenemos que aceptar tal cual somos. Las virtudes y los defectos. ¿Tenemos defectos? Un montón. Entonces, tenemos que aceptarnos así. Con las virtudes y con los defectos, con nuestras limitaciones. Después tenemos que sacarnos de encima esa necesidad de querer tener siempre la razón. El querer sostener, tener siempre la razón, nos va a desenfocar. No vamos a ser tan objetivos porque no hay nadie que tenga siempre la razón. Ni siquiera la mayoría de las veces. No existe tal persona. El único que tiene la razón es Dios. Después nosotros tenemos una mirada parcial de ciertas cosas, pero el querer sostener, tener la razón siempre, terminamos siendo no objetivos, más subjetivos todavía. Aunque no compartamos el pensamiento de otra persona, hay que aceptar igual. Todos tenemos derechos a equivocarnos. El otro y nosotros también. Escuchar nos va a beneficiar en nuestras relaciones interpersonales. Y el querer tener siempre la razón es una persona que no escucha, se escucha a uno mismo. Y por último, el último paso tiene que ver con no te ofendas tan fácilmente. Porque a veces cuando queremos tener siempre la razón, nos ofendemos. Cuando otra persona dice lo contrario. Es que siempre o sea, si uno quiere encontrar algo para ofenderse, siempre va a haber algo. En televisión, el político no te gusta, el periodista que no te gusta, un compañero de trabajo que
sabés que tiene ciertas características y sabés que te va a ofender. Entonces, no hay que ofenderse tan rápido. Tenemos que ser más compasivos y seguir adelante con la vida. Y yo pensaba, digo, si Cristo es el punto de partida, porque Cristo tiene que ser nuestro punto de partida, nuestro comienzo. ¿Cómo es Cristo? Y si vamos a Filipenses 2, del 6 al 8, lo voy a leer, ahí vamos a ver cómo Jesús, siendo Dios, es humilde. ¿Por qué? Y vamos a pensar en las 4 cosas que dije. Filipenses 2, del 6 al 8 dice, del 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y acá está lo que decía, ¿no? Que uno trata de aferrarse al ser superior, trata de aferrarse a tener la razón, trata de aferrarse a estas cosas. Tenemos que relajarnos. Si Jesús, siendo Dios, como dice acá, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Déjate ganar. Déjate ganar. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Una locura. Dios, perfecto, se hizo semejante a los seres humanos. Déjate ganar. Pasos concretos. Me tengo que dejar ganar. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué importa tener razón? Jesús tenía razón, pero dice, y se hizo obediente hasta la muerte. Dios se hizo obediente hasta la muerte, en medio de las injusticias. ¿Por qué vamos a tener razón? No importa si tenés la razón o no tenés. No importa si tengo la razón o la tenés vos. No importa. No es lo más importante. Y muerte de cruz. Y hasta ahí nomás. Pero nuestro punto de partida es Jesucristo. Y es una lucha. Estos 4 puntos que di, es un esfuerzo. La lucha se vive día a día. Porque orgullosos, por ahí no te das cuenta y decís, no, yo no soy orgulloso. Bueno, es un problema. Yo soy muy orgulloso. Y lo estoy trabajando. Y tengo que estar presente en eso cuando estoy con mis hijas jugando algo, o cuando estoy con otras personas jugando, o intercambiando ideas. En mi cabeza, dejate ganar, Diego. No tenés la razón siempre, ¿no? Y es un ejercicio, es algo que uno tiene que tenerlo presente, porque Jesucristo tiene que ser en nuestras vidas. Y eso no solamente Dios lo quiere, está el Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos que ejercitarlo. Así que les invito para que juntos podamos pelear la buena batalla contra el orgullo, que Dios detesta tanto. Me hiciste acordar también cuando hay veces que alguien nos contesta, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ¿no? ¿Qué alejado está esa definición de la humildad de Cristo? Que Él, siendo Dios y siendo bueno y siendo humilde, se humilló hasta lo sumo, ¿no? Hasta la muerte en la cruz. ¿Cuánto tenemos que cambiar? Todos. Nos tenemos que ver un poquito más, permitirnos que Dios nos muestre quiénes somos de verdad. Y quería entonces pedirle a Daniel que pueda hacer una oración por aquellos que nos están escuchando, que necesitan seguramente ahora con las ideas un poquito más claras, darse cuenta de todo lo que hay que cambiar en nuestras vidas y romper ese orgullo que es el gran pecado del diablo. El diablo fue justamente, si hay alguien en el extremo a Cristo, se llama Satanás, y fue tan orgulloso que quiso ser más que Dios, que su propio creador. Y a veces nos pasa eso también a todos nosotros, ¿no? Así que Daniel, te quería pedir que puedas orar por la gente que nos escucha para que el Señor siga obrando en sus vidas con respecto a este tema. Bueno, gracias Padre por que podemos tratar este tema, que creemos que no es
una casualidad, sino que es una palabra que tú nos traes a cada uno de tus hijos y a todos aquellos que nos escuchan y que todavía tal vez no te conocen, para que ese orgullo que hay en nosotros y que tantas veces nos impide escuchar tu voz, que nos aleja de tu presencia, porque tú nos dices en tu palabra que tú resistes a los orgullosos, a los soberbios, pero sí da gracia, recibes al humilde de corazón. Señor, sigue trabajando en nuestra vida, sigue trabajando en nuestro corazón, sigue trabajando en nuestro carácter, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Queremos darte el lugar en nuestra vida para que tú nos guíes, para que tú, Señor, te quites de nuestra vida todas aquellas cosas que nos impiden que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene completamente. Señor, te ruego por tu iglesia, por cada uno de nosotros, para que podamos tener un corazón sensible, un oído sensible a tu voz y dejarnos corregir como tú nos enseñas en tu palabra, que podamos ser como ese barro blando en las manos del alfarero. Tú eres nuestro alfarero, el que nos quiere dar forma para que nuestra vida pueda ser de bendición a otros, para que con todo lo que has puesto dentro nuestro, Señor, podamos bendecir a aquellos que nos rodean, Señor. Y te pedimos perdón por muchas veces, y te pido perdón por muchas veces haber tenido tanto orgullo en mi vida y no haberte permitido, Señor, que tú me hables y no haberme permitido, Señor, que tú puedas seguir trabajando en mí, Señor. Ayúdame y ayuda a cada uno de aquellos que se reconocen orgullosos para que podamos ser todo lo opuesto, podamos ser humildes de corazón y agradarte en nuestra vida todos los días, Señor. Te lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, muchachos. Nos estamos viendo y que el Señor los siga bendiciendo a todos los que nos siguen en el programa. Hasta luego, hasta el próximo programa.